¿Qué tanta influencia tiene el pasado en nuestras vidas? Fíjense que desde el enfoque de la psicología humanista, el pasado es importante en el sentido de que nos permite comprender muchas cosas. Es usado como un marco de referencia o aprendizaje sobre por ejemplo, cómo nos metimos en los problemas en los que ahora estamos, las cosas que hicimos y que decidimos y qué aprendizaje tenemos de ellas, qué podemos hacer para mejorarlas. Pero sobre todo, la visión humanista se enfoca a preguntarte qué quieres hacer en el presente, qué quieres hacer en el aquí y en el ahora. En ningún sentido este enfoque psicológico está subestimando el pasado o diciendo que no sirva para nada, que no tengamos nada que escudriñar en él. Lo que la psicología humanista promueve es el hecho de que el más importante de nuestros poderes y capacidades no tiene que ver con el pasado, ni con el inconsciente, ni con todas las cosas que están sumergidas en la mente, tal como lo estudian otras teorías como el psicoanálisis, por ejemplo. No, la visión humanista le confiere un poder enorme a la persona como tal, a la fuerza que tiene en el aquí y en el ahora para decidir y para elegir el rumbo que quiere que tome su vida, hacia dónde quiere dirigirse. En terapia, por supuesto que escuchamos a la persona, entendemos la narrativa de lo que vivió, de lo que pasó. Y puede ser que a veces carguen historias muy difíciles, historias dolorosas, historias muy complicadas, que tienen que ver con pues situaciones que les dolieron en su momento, que los limitaron para muchas cosas y que sí, efectivamente, son un factor de influencia para las debilidades emocionales quizá que hoy tenemos, para las problemáticas que hoy estamos enfrentando, aquellas cosas en las cuales la persona se siente limitada. Lo que nos marca de niños, por supuesto que va dejando huellas, pero lo importante con todo eso es preguntarnos, ok, vivimos todo esto, traemos este conglomerado de asuntos y de situaciones en el pasado, quizá mi infancia fue difícil, quizá tuvimos pues un pasado bastante doloroso, complejo, pero la pregunta más importante es, ok, ¿y qué quieres hacer hoy? Entendemos todo este asunto, todo el asunto del pasado, todo lo que cargamos, pero aquí y ahora, siendo quien eres, con lo que tienes a la mano, con lo que hoy eres capaz de hacer y de dar, ¿a qué estás dispuesto? ¿En qué quieres convertir tu vida aquí y ahora? ¿Qué decisión tomas? ¿Por qué razón? Pues porque al final el pasado, fuera de entenderlo como este marco de aprendizaje, ofrece elementos con los cuales tenemos que reconciliarnos. No podemos vivir peleados y enojados con esa historia que fue nuestra vida. En terapia trabajamos mucho para que la persona se reconcilie con esa historia, para que pueda perdonar a las figuras que de alguna manera siente que lo lastimaron, que le hicieron daño, para que pueda, también muy importante, perdonarse sobre todo a sí mismo, porque una persona que no se perdona, que no es capaz de ser paciente, tolerante, comprensivo consigo mismo, no lo va a poder hacer con nadie. Pero sobre todo buscamos en terapia mucho que trabajar sobre en qué aspectos el paciente puede enfocar su vida, qué puede hacer con el aquí y el ahora para generar acciones distintas y que le permitan cambiar los hábitos de aquellas cosas que en el pasado pues no le han funcionado bien hasta la fecha. Tratamos de que la persona mire sus fortalezas, de que se enfoque sobre todo a las áreas fuertes. Claro que hablamos de las debilidades, por supuesto que trabajamos en que la persona pueda superar esas deficiencias, esas fallas de su carácter, pero ante todo nos enfocamos mucho a que se dé cuenta que las cosas más importantes que ha logrado en su vida pues tienen que ver justamente con las áreas fuertes y no con las debilidades, no con las flaquezas del carácter, de la personalidad. Aquí aplica esta visión del realismo que tiene, por ejemplo, en la biología, el entender cómo una herida sana, una lesión en nuestro cuerpo, pues va a regenerarse, va a empezar a curarse a partir del tejido sano, a partir de la multiplicación de células que están perfectamente bien y que al empezar a multiplicarse, a replicarse, a unirse unas con otras, van a ir cerrando esa brecha, esa herida en la piel, en cualquier parte de nuestro cuerpo. La herida no sana a partir del tejido necrosado, no sana a partir de las células dañadas o muertas, lo hace a través o a partir de las células vivas. Entonces pasa exactamente lo mismo en nuestra psique, en nuestro aparato mental y emocional. ¿De dónde vamos a sacar energía o el material curativo para las heridas que vienen del pasado? Pues por supuesto de las áreas más fortalecidas, de las áreas más firmes de nuestra personalidad, y esas áreas son fundamentalmente el poder de la voluntad.
nuestra capacidad para enfocarnos en el presente, el poder para tomar decisiones, la capacidad de elegir y decidir qué quiero hacer, quién quiero ser, en qué me quiero convertir. Y de una elección muy importante, nosotros elegimos entre los aprendizajes negativos que me debilitan, que me dicen que no puedo hacer las cosas, que todo es difícil, que se me va a poner muy terrible el panorama en el futuro y los retos que vienen. O también puedo elegir a la creencia, creer en esta idea de que me dice adentro de mí que bueno, pues lo voy a intentar, tengo que trabajar, tengo que poder, es cuestión de práctica. No me sale la primera, lo voy a intentar la segunda, la tercera, hasta que logre el éxito en aquello que me estoy proponiendo. Y a veces pues ese tipo de voces tienen mucho que ver en nuestro inconsciente, en nuestra mente, en lo que está guardado ahí, o en los recuerdos en el nivel consciente de la influencia que tuvieron nuestros padres, por ejemplo, las figuras significativas que desde la infancia nos fueron acompañando. Platicaba con un paciente y me llamó mucho la atención porque decía que pues él vive con dos historias diferentes en su cabeza, y son como, es una manera de decirlo, como no es que oiga voces, o sea, son como voces en la conciencia, en las ideas que le dicen, por un lado, por ejemplo, recuerda que tuvo por parte de su madre pues comentarios muy negativos, comentarios desvalorizantes, ideas y opiniones que lo hacían sentir cuando era niño como que no era bueno, no iba a poder hacer las cosas. Tuvo una madre, decimos en psicología, muy castrante, muy debilitante, que devaluaba sus habilidades y sus poderes. Y bueno, creció de alguna manera dudando mucho de sí mismo, de su autoestima, de su capacidad para lograr cosas. Pero también me dice que su abuelo, precisamente el papá de su mamá, pues fue una persona que le transmitió mensajes muy diferentes, que le acompañaba a diferentes eventos deportivos, que estaba con él en situaciones complejas, y que él frecuentemente pues vivía con estos miedos y quería rendirse, y el abuelo no lo dejaba, le decía no, ya llegaste, ya viniste, inténtalo, súbete, no pasa nada, enfrenta lo que tengas que hacer, y oye, es que si no me sale bien y si pierdo esta competencia, pues te vas a la que sigue, y así, hasta que llegó un punto en el que la persona se dio cuenta, hablo de mi paciente, de que él elegía escuchar estas voces en positivo, y entonces fue logrando triunfos y fue enfrentando estos miedos y estas ideas donde se sentía devaluado y descalificado, porque fue lo que aprendió principalmente de su mamá. Y en el presente se da cuenta que ha logrado grandes cosas, que ha destacado en el deporte, que tiene varios triunfos y reconocimientos en competencias importantes. Y ahora él está pues dándose cuenta de que lo que definió realmente el poder de cambio en su vida, claro, es mucho lo que le agradece a su abuelo por esta influencia, pero al final quien tomó la decisión de elegir escuchar la voz en positivo de las afirmaciones del abuelo, pues fue él mismo. Él fue el que tomó la elección de decir, bueno, escucho, en lugar de los comentarios deprimentes y negativos con los que estoy acostumbrado a lidiar, puedo elegir esta otra voz que me dice que puedo creer en mí, que espero grandes cosas de mi persona, que puedo confiar en mis capacidades, y le apostó justamente a esta visión positiva del sí mismo, y bueno, hoy tiene los resultados grandiosos que anteriormente pues él no imaginó que iba a tener, porque tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? En el aquí y en el ahora quiero pensar sobre mí, que soy capaz de hacer las cosas. En el aquí y en el ahora tengo esta opción de escuchar a quien dijo que no podía, que no servía para nada, o escuchar a esa otra persona que me dijo, inténtalo, nada pierdes, ya estás aquí, no se puede, pues a la que sigue, no ganaste, bueno, va de nuevo a la otra, y elijo este segundo camino, y ahí tienes los resultados. Entonces todos tenemos, amigos queridos, la posibilidad, la opción de elegir a cuál de estas ideas o voces o recuerdos en nuestra mente hacerle caso, ya sea porque nos las dijeron otras personas o porque las pensamos nosotros mismos. Al final nuestra mente es como un campo de cultivo, va a germinar aquel tipo de planta a la que le estemos dando más atención y más cuidado y más agua y más abono y más nutrientes. Elegimos una visión devaluada del sí mismo, o elegimos creer en esta fortaleza, en este potencial interno del que tanto habla el humanismo. Y de esa manera el pasado va perdiendo poder sobre nosotros. Y es muy importante que para poder perdonar a las figuras que de alguna forma nos lastimaron o nos hicieron algún tipo de daño, pues estemos dispuestos a perdonarnos a nosotros en nuestras propias fallas, porque algo que limita mucho el potencial interno es justamente el autorrechazo, el no creer en mí mismo, el estarme regañando y reprochando los errores del pasado, y estar constantemente trabajando en esta visión
de autodenigrarnos, que no sirve para nada, que nos paraliza, y este regaño excesivo como si estuviéramos obligados a ser perfectos, solo nos debilita, va menguando el poder de las decisiones, de la voluntad humana. Entonces es muy importante, y bueno, con esto quiero cerrar, les hago la invitación, ¿verdad? Es muy importante de que pongamos esta balanza en nuestra vida y que tomemos decisiones que nos hagan darnos cuenta que no hay más que de dos sopas, que no hay más que enfrascarnos en los lamentos y el hubiera y el por qué no hice y por qué no fui, por qué no dije y por qué a mí. O decir, bueno, ok, pues así tocaba, así se vivió, no estuvo en mis manos, fue el pasado, fue en mi infancia, cometí errores, sí, como cualquier otro ser humano, estoy pagando el precio, he pagado la factura, pero bueno, nadie me está condenando. Yo puedo elegir y decidir a partir de hoy qué es lo que quiero hacer. Termino, amigos, invitándolos a analizar que cada día que despertamos es un cheque maravilloso de 24 horas, un cheque en blanco. Tú vas a decidir qué quieres hacer con eso, si aprovechas este cheque en lugar de desperdiciarlo en lamentos del pasado y mejor lo utilizas en conseguir la vida que realmente te mereces. Si crees que lo que hasta ahorita has vivido no te llena, no realmente estás sintiéndote a plenitud, entonces trabaja en ir por la calidad de vida que tú sientes que mereces. ¿Cómo? Creyendo mucho más en ti, en el presente, en el aquí, en el ahora, y dejando de ser esa víctima de las ideas del pasado. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, y con mucho gusto espero sus comentarios. 833-127-8169. Muchas gracias. Ahí estoy en redes sociales. Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Los espero con gusto.